¿Cuándo se considera que una persona deja de estar capacitada para ejercer su profesión, para ejercer el cargo para el que nació? Con frecuencia señalamos a una persona que ya no puede hacerlo cuando es demasiado mayor, cuando tiene algún tipo de enfermedad que le impide ejercer el trabajo o también cuando, por lo que sea, su constitución no es la apropiada. Pero ¿qué pasa en esos casos en los que, efectivamente, a pesar de la enfermedad, que es a lo que nos referimos hoy, la persona termina no solo tomando las riendas de su vida y de su trabajo, de su cargo, sino además siendo un ejemplo de unidad, de fortaleza y de resistencia? ¿Os ha picado la curiosidad? Espero que sí, porque hoy en Relatos de la Historia vamos a viajar hasta la Edad Media, hasta la época de las Cruzadas, y vamos a conocer la figura de uno de los reyes más emblemáticos de estos tiempos, si no el más emblemático, Balduino IV de Jerusalén, también conocido como el leproso, más conocido por la representación que se le hizo en la película El reino de los cielos de Ridley Scott. Este programa está dedicado además a uno de mis oyentes de Spotify, Gastón9912, y a otro oyente que en varias ocasiones ha pedido programas sobre los templarios y las cruzadas, Antonio Almazán. Espero que os guste mucho a los dos y que además también disfruten de esto todos los demás oyentes y especialmente aquellos a los que os gustó la historia de Leonor de Aquitania. Y antes de comenzar, quiero daros una pequeña noticia, y es que ahora ya tenemos una newsletter para el podcast donde os voy a hacer pequeños adelantos del programa, escribiros articulitos, algunos relatos que quizás os gusten y que no conozcáis tanto esa faceta mía, y en general quiero que sea una forma de que podamos mantenernos todos en contacto a través del correo electrónico, por supuesto, si es que decidís darme la oportunidad. Y pues, oye, enteraros de todo lo que va a pasar. Es totalmente gratis el proceso, simplemente necesitáis tener un correo electrónico, que pinchar en el enlace que os he dejado al final de la descripción del programa y poder pues introducir ahí vuestro correo y os llegarán todas las novedades al correo. Como os digo, no hace falta que os descarguéis nada, aunque hay quien también se descarga Substack. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirme. Ya sabéis que estoy encantada de ayudaros siempre que se pueda. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar. Si nos dejamos llevar por la épica de la Edad Media, seguramente tendríamos que decir que todo comenzó con una frase: Dios lo quiere. Se supone que fue parte del discurso pronunciado por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont en 1095. En esa fecha convocó la primera llamada a las cruzadas, un intento de que los cristianos, unidos bajo una bandera, la de la fe, más o menos, emprendiesen campañas bélicas contra los turcos selyúcidas que en aquel momento estaban expandiéndose por la península de Anatolia, en lo que a día de hoy es Turquía, y por tanto perjudicando y afectando a la paz y tranquilidad de los bizantinos, el Imperio Romano de Oriente. El emperador Alejo I Comneno había pedido ayuda al Papa de Occidente, al Papa de los católicos, a pesar de que no compartían exactamente la misma religión, puesto que la Iglesia oriental y occidental llevaban peleadas ya bastantes años, por lo que no era tan fácil como puede parecer una especie de alianza entre todos para enfrentar a un posible enemigo común. Sin embargo, sí es verdad que distintos señores feudales, principalmente de la zona de lo que a día de hoy es Francia y de zonas germánicas, también algún italiano, se unieron a la cruzada, teóricamente, con la idea de contribuir a la fe. Pero realmente había muchos que iban con la perspectiva, con la esperanza de poder conquistar tierras, poder ascender a nivel social, a nivel jerárquico y también, por qué no decirlo, con la esperanza de encontrar una nueva vida. Teniendo en cuenta que en este momento todavía no se había descubierto América, aún no se sabía de su existencia, la idea de viajar al Oriente podía ser vista como encontrar una especie de panacea. En aquella época, si podemos situar una suerte de primer mundo, lo encontraríamos no en el norte de Europa, como pasa a día de hoy, sino que lo encontraríamos en la zona mediterránea, pero generalmente más hacia la zona este, más hacia la zona oriental, puesto que era allí y no en otro sitio donde convergían todas las rutas comerciales más importantes, que luego, como siempre solemos decir aquí,
se mezclaban con los astutos e inteligentes mercaderes italianos, quienes una vez viesen que se habían conseguido instaurar con cierto éxito una serie de estados cristianos latinos en Tierra Santa, no dudarían en acudir y, después de negociaciones, conseguir hacerse con la propiedad de barrios dentro de las ciudades costeras que estaban mejor ubicadas para seguir haciendo ese trabajo de negocio, de exportación, de importación, de todo tipo de mercaderías. Aunque bueno, también hay que decirlo, también se conocen casos en los que los mercaderes italianos comerciaban con esclavos, cristianos y no cristianos, y también podían hacer las veces de transportar a algunos peregrinos que iban en busca de los lugares santos para poder rezar ante ellos, para poder rendir homenaje a los lugares santos y sobre todo para cuidar de las reliquias y de los lugares de la cristiandad. Ojo que he dicho la guerra hasta la fecha, pero la peregrinación y ese instinto religioso, ese instinto de culto, también afectaba mucho a la gente de la época. De manera que es precisamente consecuencia de la unión entre este impulso de lo religioso y el impulso de lo belicoso lo que va a llevar a que tengan éxito los cruzados, y en el año 1099 conseguirán entrar en Jerusalén y conseguirán instaurar una nueva dinastía, un nuevo reino, que sin embargo no sería el único. Aquí viene cuando os voy a decir brevemente los nombres de esos estados cristianos que se formaron en lo que a día de hoy llamamos Tierra Santa. El primero y más importante era el reino de Jerusalén, gobernado por los descendientes de una rama de la casa de Anjou. Mirad por dónde esta familia estaba hasta en la sopa en la Edad Media. Fue una de las más grandes y más fructíferas. Y el reino, a grandes rasgos, se dividía en 4 principales territorios o señoríos, siendo los más grandes los del conde de Jaffa y Ascalón, el del príncipe de Galilea, el señor de Sidón y el señor de Transjordania. Y a su vez, cada uno de estos territorios tenía sus propios pequeños señoríos o demarcaciones que podían pertenecer a distintas familias nobles de menor rango. Pero luego, si hablamos de los otros reinos rivales o compañeros hasta cierto punto del reino de Jerusalén, como tendríamos que ubicar que en Tierra Santa el reino de Jerusalén era el que más al sur estaba, si subimos hacia el norte, pegado a la costa del mar Mediterráneo, nos encontraríamos con el condado de Trípoli, que también era independiente, el Principado de Antioquía y luego, ya pegados a lo que sería la Anatolia, dentro de tierra adentro y sin salida al mar, nos encontraríamos el condado de Edesa y hacia el mar, hacia la costa de Antioquía, muy pegado a lo que sería la línea, estaría el reino armenio de Cilicia. Sí, un reino armenio que no estaba en lo que a día de hoy es la Armenia, pero que sí que fue formado por nobles armenios que habían escapado después de las presiones, tanto por parte de los bizantinos para con el reino armenio original, como de las presiones que habían ejercido los turcos selyúcidas, de manera que un grupo de nobles armenios que tenían su propia religión ortodoxa armenia se habían ido mudando de territorio hasta alcanzar la zona de Cilicia. Os dejaré un pequeño mapa en la carátula por si queréis consultar. Es que no sé cómo hacéroslo llegar de otra manera. Bueno, no, mirad, lo subiré a la newsletter. Uy, mira, ya sé cómo voy a hacer para compartiros los árboles genealógicos de las familias y demás. Pero bueno, a grandes rasgos, estos serían los reinos cruzados. También estaría como un punto intermedio entre Tierra Santa y Europa la isla de Chipre, pero esa isla pertenecería al Imperio Bizantino, aunque con el tiempo esto cambiaría. Sin embargo, lo que nos importa ahora mismo es conocer a grandes rasgos cuáles eran estos reinos para poder entender cómo se desarrolló la vida de Balduino IV de Jerusalén. Os pido que confiéis en mí y veréis cómo todo esto tiene sentido. Balduino nació en el año 1161, siendo hijo de Amalarico, conde de Jaffa y Ascalón, ya os lo he mencionado antes, y de su esposa Inés de Couternay, que era la hija del señor de Edesa, otro de los territorios independientes de Jerusalén que os he mencionado. Pero cuidado, porque para este momento Edesa ya ha desaparecido, ya ha sucumbido, como lo harán poco a poco el resto de reinos, al avance de las tribus túrquicas y en general de los musulmanes. Por tanto, Inés seguía siendo noble, pero ya no era la señora de ningún territorio en concreto. Su hermano se había quedado sin un lugar sobre el que gobernar y su padre había fallecido, viendo que se había perdido el territorio que había gobernado. Pero por suerte, Amalarico, el padre del niño,
estaba bien relacionado en Jerusalén, pues era el hermano del mismísimo rey que por aquel entonces estaba en el trono, Balduino III, y este hombre, que no tenía hijos, accedió a apadrinar al pequeño Balduino, ese bebé inocente que acababa de nacer, y que al mismo tiempo tendría una hermanita llamada Sibila, una niña llamada Sibila a la que en un principio no conoció demasiado, puesto que los niños muy pronto fueron enviados a educarse a sitios diferentes, con personas diferentes. Por una parte, Sibila fue enviada al convento de San Lázaro, en compañía de la abadesa, y Obeta de Jerusalén, hermana de la difunta abuela de Balduino y de Sibila, Melisenda, antigua reina de Jerusalén, una mujer que ejerció el poder por su propio derecho. Mientras que Balduino fue enviado a criarse con un clérigo bastante culto y viajero de la época, llamado Guillermo de Tiro. El por qué estos niños fueron separados de sus padres es debido precisamente a las obligaciones de la corona. Os explico brevemente. En esta época, en Jerusalén, aparte del rey, hay otra figura que termina decidiendo cómo debe funcionar la política, y es la unión de los grandes señores, junto con el patriarca de Jerusalén, junto con el propio rey y junto con otras personas de cierta relevancia, en función del caso, de la situación en la que se encontrase la dinastía. Se trataba la Corte Alta de Jerusalén, o la Haute Cour, no sé pronunciarlo en francés, pero bueno. Y sucedió que en determinado momento, cuando Balduino tenía unos 6 años, su tío, el rey Balduino III, falleció sin hijos, ni varones ni hembras, dejando así que el candidato más probable para la corona fuese su hermano y padre de Balduino, Amalarico. La Corte Alta aceptó la sucesión, pero estaba en contra de una idea. No podían permitir la sucesión de un rey que estuviese casado con Inés de Couternay. El motivo: se alegó que los esposos tenían demasiada consanguinidad y al mismo tiempo también es cierto que Inés no caía demasiado bien en la corte, pues su familia estaba de capa caída, como os decía, desde que su propio señorío había caído en manos musulmanas. Ya no eran nadie realmente, y la política de Jerusalén reclamaba otro tipo de alianzas para mantener la unidad y la supervivencia del reino, por lo que obligaron a Amalarico a separarse de Inés y a casarse con otra princesa real de un imperio mucho más poderoso que había en la zona y con el que debían estar a buenas, sobre todo después de lo sucedido años atrás en la Segunda Cruzada. Tened en cuenta que estamos en la década de 1170 y la Segunda Cruzada ocurrió entre 1147 y 1149. Habían pasado décadas, pero los ánimos seguían caldeados y las desconfianzas seguían manteniéndose. La elegida para casarse con Alarico, que pasaría a llamarse Alarico I de Jerusalén, fue María Comneno, una princesa bizantina, hija del mismísimo emperador de Bizancio, que gobernaba desde Constantinopla. Y por supuesto, tanto el emperador como su hija esperaban que fuesen los niños que nacieran de esa nueva unión los que tuviesen derechos a suceder, derechos a ostentar la corona. Imaginad el disgusto que se llevaría la princesa bizantina al descubrir que esos 2 niños que había tenido su esposo del matrimonio anterior, Balduino y Sibila, no solo no dejaban de ser considerados como legítimos, sino que seguían manteniendo toda la preferencia a la hora de gobernar. Es decir, la Corte Alta podía decidir aprobarlos o no en el último momento, pero de entrada seguían estando reconocidos como posibles sucesores, por lo que María parece ser que descargó toda su ira o su desprecio en la criatura que más cerca tenía de sí, por supuesto, Balduino, porque Sibila estaba fuera de su alcance. Y el pobre niño, que seguramente no entendía el porqué del desprecio de su madrastra, pues tuvo que asumir que le había tocado eso. Lo cual, hablando de castigos divinos, nos llevaría al primer gran golpe de la vida de Balduino. Y es que cuando tenía 9 años, estamos en 1170, el pequeño se encontraba en los jardines jugando con el resto de niños de su edad. Y estaban jugando de una forma un poco salvaje, parece ser, a pincharse los brazos, como solemos hacer todos en el colegio, que a veces cogemos un lápiz y pinchamos al compañero. Pues estarían jugando algo parecido, o a pelearse, o a cualquier cosa que implicase golpes. Lo importante es que Guillermo de Tiro estaba supervisando a los niños, supervisando la educación del príncipe y sus momentos de juego, y se dio cuenta, de forma alarmante, de que el pequeño Balduino no sentía dolor cuando le golpeaban.
Tampoco mostraba inmutarse cuando le pinchaban. Lo normal era que un niño gritase y sin embargo Balduino no lo hacía. En aquel momento nadie lo habría advertido. El niño parecía sano, estaba saludable, era bien parecido, guapo, movido, era un niño además muy optimista. Pero él ya lo empezó a percibir. Ese pequeño tenía la lepra. Una enfermedad bíblica, considerada un castigo por muchos, algo que obligaría al pequeño, si se descubría, a tener que alejarse de la sociedad, a convertirse en un paria e incluso quizás le obligaban a unirse a la Orden de los Caballeros de San Lázaro, que solían reclutar a hombres, a caballeros, que tenían algún tipo de condición desagradable de este tipo. Y es que la enfermedad de la lepra es una enfermedad que, aunque pensamos todos que está erradicada, ni mucho menos, sigue existiendo. Lo que ocurre es que, aparte de que ahora hay tratamientos, se ha descubierto que su contagio no es tan sencillo como cabría esperar. Se contagia principalmente a través de los fluidos de la saliva, a través de un contacto muy cercano, pero durante muchísimo tiempo. Tienen que pasar días o incluso semanas para que una persona que está en contacto con un leproso se contagie. Y también, por lo que he leído, en esto si sois médicos me lo sabréis explicar mejor, también tiene que haber una cierta predisposición genética. No se sabe por qué Balduino contrajo esta enfermedad, pero el caso es que lo hizo. Y este buen Guillermo de Tiro, que se estaba ocupando de su educación, propuso intentar mantenerlo en secreto, en la medida de lo posible, hasta que el niño fuese o bien mayor de edad, o bien, si la salud de su padre no iba del todo como se esperaba, fuese rey, puesto que, en el caso de que se supiera cuando ya estaba sentado en el trono, no tendrían derecho a echarle. Podría haber sido que se contagió ya de adulto. Había una parte de la sociedad que consideraba la lepra como un castigo divino. Tened en cuenta eso. Y sobre todo, también convenía mantenerlo oculto de María Comneno, que en aquel momento estaba esperando un niño. Y eso podría suponer una competencia muy grande. Sin embargo, por suerte o por desgracia, cuando la princesa bizantina dio a luz a un par de niños, solamente sobrevivió uno, una pequeña llamada Isabel. Y sí, vale, el trono de Jerusalén permitía que mujeres accediesen a él, pero no era, desde luego, lo que podríamos considerar ahora como igualitario. De hecho, si había un varón en la familia dispuesto y listo para ostentar la corona, generalmente se le iba a preferir a él. Por tanto, María Comneno vio que se le estaba complicando la cosa. Mientras que, por su parte, el rey Amalarico parecía sentirse satisfecho con el pequeño Balduino. Incluso unos años más tarde, cuando tenía 12 años, ya comienza a aparecer su efigie, junto a la de su padre, en sellos reales, de manera que ya se iba preparando el terreno para que el príncipe subiese al trono dentro de unos años, mientras que probablemente Amalarico, siendo consciente de la enfermedad de su hijo, no se sabe a ciencia cierta si se dijo abiertamente a toda la corte o no, es probable que no, pensó que tenían que asegurar la sucesión de alguna manera, puesto que si realmente Balduino desarrollaba la lepra con los años, aparte de que se le empezaría a notar y tenían que intentar que no se le notase demasiado, no podría tener hijos propios, de manera que la única opción fiable y viable era buscar un buen matrimonio para Sibila, la hermana de Balduino, encontrarle un noble, a poder ser franco, que cuidase de ella y que estuviese listo para tener hijos que sucediesen a Balduino. En esa búsqueda el rey tenía sus prioridades, pero dentro de esas prioridades a veces no se tenía en cuenta que cuando un noble franco llegaba a Jerusalén y veía el panorama, podía decidir, por causas extrañas, dar media vuelta y marcharse por donde había venido, y así ocurrió un par de veces, intentando buscarle un matrimonio a la pequeña Sibila. Pero, ¿qué podían ver estos nobles que les sacase de contexto? Ya os he hablado de que Jerusalén era un enclave que destacaba más a nivel económico por el comercio que por la agricultura, teniendo en cuenta que, muy al contrario de lo que ocurría en el oeste europeo, Jerusalén, en aquella época, era un terreno con muy pequeñas zonas cultivables, siendo la mayor parte terreno donde la vida puede llegar a ser complicada. No era el país más poblado de Europa, bueno, ni del mundo en general. De hecho, era pequeñito, era modesto en cierto sentido. Los enclaves de poder se encontraban en las ciudades, que es donde residían incluso las familias feudales. Mirad qué curioso, sí, los grandes señoríos tenían sus propios palacios, sus propias tierras, pero
a diferencia de lo que ocurría en Europa, los nobles preferían vivir en la corte, preferían vivir cerca del rey en ciudades como Acre o como Jerusalén, porque era más seguro, porque era más cómodo, porque era más lujoso y porque todo el comercio pasaba por allí. Pero también había otro tema, y es el de la mezcla poblacional que había allí. Sí es cierto que con las cruzadas llegaron un montón de, podríamos llamarlo quizás colonos, de origen europeo a vivir a Tierra Santa, pero también es cierto que la mayoría de ellos regresaron a su lugar de origen una vez acabados los periodos de cruzada, por lo que quienes se quedaban a vivir sobre el terreno eran o bien familias nobles, bien gente que iba a buscar medrar en otros reinos, o personas que se habían visto atrapadas por cualquier motivo en la zona de Tierra Santa y decidían ya desarrollar su vida allí. Es cierto que había familias enteras de origen europeo viviendo allí, pero también es cierto que el grueso de la población local era la misma que había estado viviendo allí desde tiempos inmemoriales. Y desde luego la religión mayoritaria no era la cristiandad y mucho menos la cristiandad católica. Y si bien es cierto también que las personas de origen franco, digo franco porque principalmente venían de Francia, aunque también venían de Alemania, algunos de Inglaterra, pero principalmente del centro de Europa. Aunque esas personas hablaban entre ellos, se estima, un dialecto de origen franco, parecido al francés, también es cierto que la mayoría de las nuevas generaciones que iban naciendo se estaban orientalizando de alguna manera. Es decir, aprendían a hablar otros idiomas más propios de la zona, como podían ser el griego, que era la lengua de más prestigio entre los armenios y entre los bizantinos. Había quien aprendía armenio también, y había quien aprendía árabe, que sí, era la lengua de los musulmanes, pero es que era la lengua de lo que hablaba la mayor parte de la gente que vivía allí. Y sobre todo, era una buena lengua para utilizar si querías comerciar con otras zonas, con otras regiones, con otros territorios. Era lo que más se hablaba allí. Y en parte por eso los italianos tenían tanto éxito, eran gente que se adaptaba. Con un panorama semejante podemos entender que casar a una princesa con un noble nacido en Europa y acostumbrado a los usos y costumbres de la Europa de su época y no a esta extraña imitación del feudalismo europeo que sin embargo incorporaba elementos de origen musulmán, de origen islámico, de origen quizás hasta árabe, como era el caso de la ICTA, que era el sistema que utilizaban generalmente para distribuir las tierras en el sistema feudal, tú obligabas a una persona a cambiar prácticamente todo su sistema, a cuadrar en su cabeza una especie de mezcla que no era ni europea ni occidental, sino que estaba como a medio camino. Había gente que se mezclaba, había gente que no, había más de un idioma, aquí había muchos intereses cruzados y para colmo, si te metías, siendo un caballero cristiano, en el pillaje o si venían a realizarte pillajes a ti, que podía ocurrir en tus tierras, en tu señorío o en la zona donde estuvieses, te arriesgabas a que de una manera o de otra acabases secuestrado y encerrado en alguna cárcel, o bien en Alepo, o bien en Damasco, o bien en cualquier castillito de frontera. Te arriesgabas a acabar muy mal hasta que tu familia decidiese pagar el rescate por ti y conseguir que te liberasen, sin contar luego el posterior bagaje por el desierto que eso podía suponer. Digamos que de entrada, lo que sería tan sencillo como vender a una preciosa princesa que iba a convertirse en un futuro quizás en reina de Jerusalén, se convirtió en una carrera a contrarreloj. Una carrera que el pobre rey Amalarico ya no podría haber finalizada, puesto que le vino la muerte en el año 1174, cuando Balduino tenía 13 años. En ese momento, la corte de Jerusalén se reúne para decidir si van a aceptar o no a Balduino, y lo aceptan, y lo convierten en rey, y él pasa a gobernar posiblemente desde fortalezas como la Torre de David, un enclave de la ciudad de Jerusalén que se había utilizado en varias ocasiones a modo de palacio real para los reyes de los reinos cruzados. Balduino, una vez se convierte en rey, ya digamos va quedando más claro a todos que sí que el niño padece de lepra, pero hasta la fecha lo había disimulado muy bien, puesto que no lo mostraba físicamente, todavía no tenía las deformaciones que se suelen atribuir a esta enfermedad y además él había tenido una formación impecable, llegando a ser capaz incluso de hacer cosas tan peligrosas para su estado como montar a caballo, pero como no tenía sensibilidad en las manos, que es lo que más se le notaba de momento,
le habían enseñado a dirigir al caballo utilizando las piernas, algo que aumentaba más la dificultad, pero que también convertía a Balduino en una figura admirable para muchos que lo miraban. La corte no tuvo ningún problema en aceptarle como rey. Era legítimo, era el sucesor, era el apropiado. Y además, de momento, pues oye, no estaba del todo claro que tuviese lepra. Tenía un aspecto muy sano. ¿Y qué ocurrió con el resto de mujeres de su familia? ¿Qué ocurrió con María Comneno? María Comneno fue enviada junto con su hija, la pequeña Isabel de Jerusalén, a gobernar a una ciudad que le habían entregado, pero pronto decidiría abandonar esta idea y casarse. Se casaría con un noble que hemos oído mencionarse varias veces en la ficción, pero que no tiene nada que ver con esa figura que nos aporta el cine. El noble Balian de Ibelin, uno de los señoríos que pertenecían al condado de Jaffa y Ascalón. Por tanto, se puede decir que María Comneno pasó a casarse con uno de los antiguos siervos de forma directa en dos direcciones de su difunto marido. Pero por otra parte, quien sí regresó a la corte fueron tanto la princesa Sibila, que por fin se reunió con su hermano, como la madre de estos dos, Inés de Couternay, que se había casado también con otro miembro de la familia de Ibelin, pero en vez de llamarse Balian se llamaba Hugo, y después se volvería a casar por tercera o cuarta vez. Pero lo importante para Inés de Couternay es que a lo largo de la historia todos los cronistas, incluyendo al tutor del joven rey, Guillermo de Tiro, le habían atribuido intenciones maliciosas, puesto que se ha dicho de ella que no tenía ningún interés en su hijo, que nunca se preocupó por su enfermedad, que no quiso saber nada de su educación y que ella únicamente se presentó en la corte cuando consideró que podía sacar provecho de ser la madre del nuevo rey. Y por supuesto ese provecho pasaba por conseguir que su familia, los Couternay, que se habían quedado sin tierra desde hacía algún tiempo, tuviesen un puesto asegurado dentro de la corte. Por supuesto, todo esto es circunstancial, puesto que tampoco sabemos qué opinaban los partidarios de Inés. Lo único que se sabe es que el joven Balduino, que tenía 13 años, era un niño, imaginaos a alguien de 13 años ahora dirigiendo un reino, acogió a su madre con todo el amor del mundo y sintió mucha cercanía con ella. Se dejaría aconsejar, pero no se dejaría aconsejar por Inés como lo haría un rey que necesita a su regente. Inés nunca fue la regente. La regencia fue ocupada por dos hombres de la nobleza. Primero, un tal Mais de Plancy, que sin embargo fue asesinado en cuanto se vio que intentaba expandir sus intereses por Jerusalén, o bueno, se dice que fue asesinado, no está claro, y después llegó a ocupar la regencia uno de los hombres más cercanos a la familia del rey, puesto que era hijo de una antigua princesa de Jerusalén. Se trataba de Raimundo III de Trípoli. Trípoli era otro de los estados cruzados que se mantenían independientes de Jerusalén, pero muy próximos. Raimundo fue elegido para ejercer la regencia hasta que Balduino alcanzase la mayoría de edad, sencillamente porque era el varón más cercano a nivel de sangre a la familia del rey, y en segundo lugar porque los otros candidatos eran aterradores para la política del momento. ¿Que quiénes eran los otros candidatos? Os animo a que sigáis escuchando. Como os decía, hubo varios hombres que podrían haberse ocupado de la regencia hasta que Balduino alcanzase los 15 años de edad. A fin de cuentas solo iban a ser 2 años, y sí, aunque sea curioso pensar que en el siglo XII un muchacho de 15 años, un adolescente, ya tenía plena capacidad para dirigir un reino con todo lo que implicaba, así era la vida en aquel momento. Y desde luego no faltaron nombres. Por supuesto, ya os he dicho que fue Raimundo III de Trípoli quien se quedaría con la regencia, pero es interesante plantear qué otros nombres se estudiaron. Principalmente hubo dos, que son los que más destacan por lo escandaloso de cómo sonaban las peticiones. Estaba Joscelino III, el hermano de la madre del rey, Inés de Couternay. Pero este, por supuesto, no tenía mucho sentido, puesto que era pariente sanguíneo de la madre, pero no del padre de Balduino, por una línea cercana al menos, o lo bastante cercana. Aparte de que Jorcelino era considerado como un hombre bastante incapaz.
Y luego estaba Reinaldo de Chatillon. Reinaldo era un hombre que tenía una imagen muy peyorativa, en cierta manera. Se le consideraba alguien peligroso, sanguinario, un caballero de esos que sacan la espada enseguida. No en vano, había llegado, años antes, a invadir la isla de Chipre bajo el pretexto de que el emperador bizantino le debía dinero y que él quería cobrarse su venganza. Reinaldo había estado casado con la princesa Constanza de Antioquía. El Principado de Antioquía era otro de los estados cruzados independientes de Jerusalén y además uno de los más simbólicos a nivel religioso e histórico. Pero, por supuesto, como la princesa había fallecido y Reinaldo había tenido un hijo varón con ella, un niño llamado también Balduino, pues el título de príncipe había pasado directamente a su hijo y el padre se había visto libre de unas obligaciones demasiado grandes. Podría haberse ocupado de la regencia, pero de nuevo la alta corte no veía con buenos ojos a Reinaldo y por si fuera poco había un problema añadido que hacía ver a Raimundo de Trípoli, como un mejor candidato para ocuparse de la regencia que a los otros dos candidatos, por añadidura. Y es que tanto Reinaldo de Chatillon como Joscelino de Couternay estaban fuera del reino, ambos dos detenidos por los musulmanes y encerrados como cautivos en la otra punta del desierto, básicamente. Por lo que, si querían que estos dos hombres regresasen a Jerusalén, lo que había que hacer era pagar un carísimo rescate y esperar y rezar a que se los devolvieran y a que sobreviviesen ellos al tramo de paseo que les tocaba darse. Por supuesto, sobrevivieron y llegaron, pero para ese momento Raimundo ya se estaba ocupando de la regencia. Aparte de que probablemente existe la posibilidad de que estos dos nobles fuesen liberados precisamente porque Raimundo había pactado una tregua con el nuevo líder musulmán, el sultán Saladino, señor de Egipto y con el tiempo señor de Siria. Un personaje mitiquísimo dentro de la historia de las cruzadas. De manera que este acto de diplomacia por parte del regente Raimundo podría haberse visto con buenos ojos por todos, y casi todos lo vieron con buenos ojos. Pero si nos dejamos llevar por el sensacionalismo, habría que señalar que Inés de Couternay quizás no lo vio del todo bien, puesto que sí, su hermano y Reinaldo estaban libres. Y además había una tregua entre los dos reinos, lo que daba un respiro entre el pillaje, entre las guerras, entre la tensión que se podía respirar para que tanto unos como otros se recuperasen. Pero seguíamos en las mismas. La familia de los Couternay todavía no estaban de nuevo restablecidos, tenían que recuperar su prestigio y reclamar el lugar que les correspondía en la corte. Por lo que Inés tendrá que esperar 2 años. Pero no nos engañemos, en cuanto Balduino cumplió los 15 años y oficialmente fue libre para ocuparse del gobierno, su madre fue a hablar con él y le pidió un favor. Balduino se dice que aceptó y nombró senescal de Jerusalén a su tío Joscelino III de Couternay. Y al mismo tiempo que hacía esto, Balduino también eligió no renovar el tratado de paz que Raimundo de Trípoli, su antiguo regente, había conseguido establecer con Saladino, por lo que va a decidir ir a la guerra contra su rival. Se dice que en este periodo de su vida, Balduino estaba ansioso por demostrar que podía ser un gran guerrero. Todavía no se sentía débil, no notaba que la lepra fuese un problema para él. De momento, podía hacer de rey, y él quería hacer de rey, honrar a la memoria de sus ancestros. No en vano, él había sido nombrado rey en la iglesia del Santo Sepulcro, haciendo que el día de su coronación coincidiese con el aniversario de la toma de Jerusalén por su familia prácticamente 70 años antes. Todo era muy simbólico, ¿no? O por lo menos tenía que mantener cierto aire de majestad. De manera que Balduino no va a perder el tiempo, va a reunir al ejército, a todo el que se pudiese, va a reclamar a los maestres de las órdenes de caballería que estaban en Jerusalén, principalmente los hospitalarios, principalmente los templarios, va a hablar un poco con todas y va a recurrir a sus propios nobles, a sus vasallos y a toda la gente que estuviese dispuesta. Como os decía antes, organizar un ejército era difícil, pero hacerlo en un lugar como Jerusalén era todavía más complicado. Más que nada porque incluso podía implicar mezclar religiones. Por lo que cuando por fin consigue reunir al ejército,
prácticamente ha pasado un año desde su decisión y se encontrará, sin embargo, con las tropas de Saladino en un campo conocido como la Batalla de Montgisard, una batalla que es recordada por ser tanto la primera batalla de Balduino como la primera batalla que libra en compañía de ese hombre al que había liberado un par de años atrás, cuando todavía era un muchacho menor de edad que necesitaba la ayuda del de Trípoli, Reinaldo de Chatillon. Aunque fuese sanguinario, aunque tuviese mala fama, seguía siendo un hombre experimentado en el arte de la guerra. Y juntos se dice que consiguieron derrotar a Saladino hasta el punto de que este hombre tuvo que escaparse disfrazado y subido en un camello para evitar ser atrapado, ser apresado y quizás hasta ejecutado. Podemos imaginar a un balduino que ya tenía en este momento unos 16 años, eufórico, disfrutando su primer año de gobierno y su primera victoria. Había conseguido algo que en cierta manera le hizo sentir inmortal, algo que le hacía sentirse poderoso, y más poderoso que se sintió teniendo en cuenta que en esa batalla también luchó el hombre por el que tanto habían rezado su padre Amalarico y él mismo, un hombre digno de casarse con la princesa Sibila y engendrar al sucesor de Balduino. Se llamaba Guillermo de Monferrato y era un noble de origen italiano. Había llegado a Tierra Santa expresamente para conocer a la princesa y, paradójicamente, vio lo que había en el reino y, lejos de huir, se quedó. Dicen que era buen guerrero, le llamaban Espada Larga, ese era su mote, y después de casarse con la princesa Sibila, se les entregó a ambos para que fuesen entrenándose en las labores de gobierno y legitimando su presencia el condado de Jaffa y Ascalón, por tanto, el territorio que había pertenecido al padre de Balduino antes de ser rey. Esto era algo muy simbólico, porque además de tener esa vinculación con la corona, también era uno de los señoríos más grandes y más poderosos. Si queréis tener un ejemplo de qué tipo de poder era este, os diré que precisamente las dos esposas del difunto rey Amalarico, es decir, Inés de Couternay, la madre de Balduino y Sibila, y María Comnena, la madre de la princesa Isabel de Jerusalén, se habían casado con la familia de Ibelín, una de las familias que tenía sus dominios dentro de Jaffa y Ascalón. Por tanto, eran vasallos directamente de Guillermo de Monferrato y de la princesa Sibila. En resumen, y para que nos quede claro, hasta cierto punto Sibila se convirtió en una mujer superior en rango a su madre y se convirtió también, en cierta manera, en su señora, que no era para menos. Sin embargo, esto a Inés de Couternay no la molestó, puesto que Guillermo de Monferrato demostró, aparte de ser un buen guerrero y un hombre comprometido, un buen marido, puesto que menos de un año después de la boda, Sibila ya estaba embarazada, por lo que la sucesión de la corona, si todo iba bien y el niño sobrevivía, podía sentirse asegurada. ¿Qué problema hubo aquí? Que Guillermo falleció antes de que Sibila diese a luz, por lo que menos mal que ese bebé que llevaba la princesa en su vientre fue niño, porque si hubiese llegado a ser niña podría haber heredado la corona, pero la tensión a nivel político en Jerusalén cada vez se notaba más. Y cuando la tensión se nota, quizás el hecho de tener una reina a la que buscar otro marido pueda volverse más complicado. Ir a por un niño era lo seguro y afortunadamente Sibila tuvo un niño, un muchacho al que, por seguir con la tradición, también nombraron Balduino. Un niño que estaba llamado a convertirse en el rey Balduino V, sucesor de su padre, el rey leproso, Balduino IV, que para esta época, por desgracia, ya comenzó a mostrar los primeros signos de la enfermedad a nivel estético, a través del estado de sus manos. Es común que cuando se tiene la lepra, primero se vean afectadas las zonas más sensibles de la piel y sobre todo pequeños elementos que pueden sobresalir como los dedos. Aunque probablemente el estado de Balduino se viese agravado por la enfermedad que le afectó en estos tiempos, la enfermedad de la malaria. Una situación que los puso a todos en guardia, que hizo que Balduino se ausentase del poder y que se lo entregara a una persona de confianza. Podría haber llamado de nuevo a Raimundo de Trípoli, podría haber confiado en su tío Jorcelino de Couternay, pero no. Él eligió confiar en Reinaldo de Chatillon, un hombre que, una vez se vio con el poder, lo utilizó para lo único que sabía hacer, aunque quizás sea ser un poco injusto con el personaje, pero no es ninguna mentira tampoco. Se dedicó a saquear.
Y saquear, aprovechando que tu oponente está débil, puede no ser de tan peligroso, porque no esperas una respuesta muy fuerte, pero también puede llegar a generar resentimiento entre quienes van en tu contra. Y efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Se desatarían a lo largo de los siguientes años una serie de contiendas y de batallas entre el bando de Balduino y de Saladino, que lejos de ser algo, una cuestión entre musulmanes y cristianos, fue una cuestión también de intereses, de poder entre los distintos señores que se pelearon en un bando y en otro por ver quién manejaba el mando. Saladino fue capaz de mantenerse en el poder, lo demostró de sobra, y por eso pasó a ser alguien mítico. Pero Balduino, si bien consiguió mantener esa unidad, para ello tuvo que pelearse con los propios miembros de su familia. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora os sigo explicando tanto las batallas como los conflictos dinásticos que se sucedieron. Tras derrotar a Saladino en la batalla de Monguisad, Balduino, un adolescente de 16 años, como os digo, se sentía fuerte para ir a por un plan todavía más ambicioso. Y ese plan pasaba por invadir la joya de la corona de Saladino, el centro de su poder, en aquel momento por lo menos. Hablamos de invadir Egipto. Una idea loquísima, si nos paramos a pensar que para eso hacía falta un poder naval sin límites. Y Balduino en un principio lo habría tenido. Pidió ayuda al emperador bizantino de la familia Comneno. A fin de cuentas estaban emparentados por varias vías. Y efectivamente los bizantinos aceptaron prestar su flota, pero había un problema. Bueno, varios. El primero es que los bizantinos estaban de capa caída. Su poder naval iba menguando con el tiempo y ya no eran ese gran territorio poderoso e indestructible que habían sido durante los últimos siglos. Lejos de ser eso, eran una potencia que ya comenzaba a petardear, si me permitís la expresión. Comenzaba a fallar. Por lo que este problema, unido a que Balduino no fue capaz de poner en orden a todos sus nobles, que estaban ocupados en pelearse entre ellos, Raimundo de Trípoli contra la madre, contra Inés de Couternay, Reinaldo de Chatillon y sus propias escaramuzas en la zona de Damasco, del río Tigris, del río Éufrates, escaramuzas para acosar a los comerciantes, un tal Felipe de Flandes, que era vasallo suyo, que no quiso acudir a la llamada del rey, había de todo. Por lo que el emperador bizantino pensó que quizás no era tan buena idea arriesgar a su flota y terminó abandonando el proyecto de Balduino. Pero el problema es que lo abandonó cuando ya estaba en marcha, por lo que Saladino, que se quedó sin oposición en ciertas zonas de su territorio, consiguió expulsar a los cristianos con bastante facilidad, a los pocos que se habían atrevido a adentrarse en Egipto. Sin embargo, Balduino no terminó escarmentando y aún se sentía con ánimo de enfrentarse a Saladino. Todavía, a pesar de la malaria, él se había recuperado o estaba en proceso de recuperación, por lo que no veía demasiados problemas. Quería volver a enfrentarse al sultán de Egipto y lo haría 2 años más tarde, en 1179, en una pequeña escaramuza en una zona conocida como Banias. Tuvo lugar una batalla, otra vez entre las fuerzas de Saladino y las suyas propias. Esta batalla es conocida como la batalla de Mar Hayun o la batalla de Banias y en ella terminaron de nuevo siendo derrotados por Saladino, otra vez humillados los cristianos por las armas de los musulmanes. Para colmo, Balduino estaba dirigiendo a su propio ejército, él quería ser un rey guerrero, pero a pesar de eso también tenía que llevar a su propio guardaespaldas, y ese era el alguacil Hunfredo II de Torón, quien terminaría falleciendo durante la contienda, dejando el ánimo de Balduino un poco más hundido de lo que esperaba. Además de la derrota, que de por sí ya es amarga, ahora tenía que guardar luto por un sirviente, por un aliado, por alguien de su bando. Y para colmo, el caballo de Balduino fue derribado, el muchacho lesionado, ya su enfermedad no era algo que fuese secreto, y tuvo que ser evacuado por la ayuda de 2 caballeros. Si no, Balduino hubiese muerto allí mismo. Tuvieron que salvarle los suyos, y aquello ya supuso un mazazo más grande.
Probablemente Balduino comenzaba a ver que se estaba debilitando, que no iba a poder mantenerse como ese joven adolescente que apenas 2 años antes había vencido al todopoderoso Saladino. Él había tenido una gran victoria, pero llevaba 2 derrotas muy amargas, y derrotas que implicaban pérdidas de verdad, pero que además fueron seguidas por la destrucción de Le Chastelet, un pequeño castillo, una fortaleza en la frontera para vigilar la zona de Damasco que Balduino había hecho construir en el desierto. Saladino, que ya se sentía envalentonado después de haber desbaratado los planes de los cristianos en 2 ocasiones, ofreció dinero a Balduino para parar las obras, para que no construyesen ese castillo en mitad del desierto. Pero Balduino se negó. Balduino argumentó que no podían rendirse sin más, si seguían así, si seguían con esta actitud, iban a perder el mismísimo reino. Jerusalén podía llegar a caer. Jerusalén nunca fue un reino fortísimo o un reino que tuviese todas las de sobrevivir consigo. No. Siempre tuvo una vida pendiente de un hilo. Por lo que Balduino estaba dispuesto a guerrear hasta la muerte y fue a enfrentarse contra Saladino otra vez, en esta ocasión con un ejército cada vez más pequeño, y defender esa fortalecita de Le Chastelet que estaban construyendo. Pero para cuando llegaron al lugar, Saladino ya la había destruido y se había marchado. De manera que no tenían nada. Una humillación detrás de otra, una humillación detrás de otra, y para colmo, el gasto en militares, los caprichos de Inés de Couternay, se dice que un montón de factores que comenzaban a hacer, no que Balduino fuese visto como impopular, de hecho Balduino sabía mantener unida a su gente, pero sí se empezaba a cuestionar que tal vez Balduino y su enfermedad podían ser más perjudiciales que beneficiosos. Balduino no iba a durar mucho tiempo y su posible heredero, su heredero, el pequeño Balduino V, que en aquel momento era un pequeñajo, todavía no estaba listo para gobernar, pero Sibila sí. Sibila, la princesa y hermana del rey, era una muchacha sana y lozana, que podía ejercer las labores de gobierno como lo había hecho la abuela de ambos tiempo atrás, la vieja reina Melisenda. Muchos de los nobles se plantearon que quizás podían poner en el trono a Sibila, pero Sibila era viuda, por lo que tenía que volver a casarse si querían que todo estuviese en orden, no es que fuese obligatorio, pero era altamente recomendable. De manera que los que todavía eran leales a Balduino hablaron con el rey y le pidieron una y otra vez que le buscase un nuevo esposo a su hermana. Y mientras tanto, tenían que atenerse a las consecuencias. Se dice que el señor de Trípoli, Raimundo, junto con otros nobles, estaban preparando un golpe de estado. Y que, para evitarlo, solamente podían reforzar todavía más el ala de Balduino. Tenían que casar a Sibila con un hombre que les gustase a ellos, con un hombre que estuviese del lado de Balduino. Y probablemente esta decisión fue la peor que Balduino podría tomar en su vida. Se dice que él habría querido casar a Sibila con el señor de Borgoña, aquí en Europa, y de esa manera reforzarse todavía más a nivel europeo. Pero su madre, Inés de Couternay, tenía otro preferido, un noble también francés de la zona de Poitiers, que se llamaba Guido de Lusignan, o Guy de Lusignan. Balduino, bastante cansado, decidió casar a Sibila finalmente en el año 1180, y él no se veía venir el error que estaban a punto de cometer, puesto que, una vez casado este noble con Sibila, se convertía automáticamente en conde de Jaffa y Ascalón, se convertía en uno de los grandes señores de Jerusalén. Un extranjero, al igual que todos, pero este lo era de primera generación. Un hombre ambicioso, un hombre que ha sido bastante odiado tanto por el cine como por los propios textos históricos, puesto que se le atribuye cierta incapacidad militar. Y es que veréis, como os decía antes, Reinaldo de Chatillon se había ocupado del reino un breve periodo de tiempo mientras que Balduino se recuperaba de la malaria, y había utilizado ese poder para dedicarse al pillaje, principalmente contra caravanas musulmanas, porque eran ricas, porque tenían dinero, porque tenían mercancías, porque eran los que estaban por delante y eran los más fáciles de atacar. Digamos que, a pesar de que hacía ya tiempo que Balduino se había recuperado, hacía ya un par de años que Balduino se había recuperado y había vuelto a la carga, por tanto no necesitaba tanto de Reinaldo, este hombre no había detenido sus intereses y, agrupado con sus propios soldados, había seguido dedicándose al pillaje.
Y lo peor de todo es que lo hizo justamente cuando Balduino, después de tanta derrota militar, intentaba pactar una tregua de un par de años con el mismísimo Saladino. Habían pactado 2 años, nada más, que Balduino solucionara los problemas que tenía en casa, mientras que Saladino se ocupaba de sus problemas en el norte, y luego podrían volver a guerrear como antes. Balduino también esperaba tener el tiempo suficiente para reconstruir a su propio ejército y levantarle la moral, ya que llevaba varias derrotas. Pero digamos que Reinaldo y sus actividades no lo pusieron fácil y después de un asalto a otra caravana, Saladino decide regresar, bueno, no regresa, envía emisarios para pedir que se detuviesen estas situaciones, para pedir quizás incluso que Reinaldo de Chatillon fuese reprendido como se debía a un hombre que se estaba saltando las leyes. Balduino quizás habría reaccionado, pero es que no tuvo demasiado tiempo, puesto que Saladino, según había enviado las noticias, ya estaba en camino, ya estaba listo para una nueva batalla. Estaba en superioridad numérica. Principalmente Saladino era un hombre muy poderoso. Y aunque no se saben a ciencia cierta las cifras que manejaban cada uno de los reinos, es perfectamente posible que el musulmán tuviese superioridad. De manera que se encontraron en una nueva batalla, conocida como la batalla de Le Forbelet, una batalla ocurrida en 1182 y que, contra todo pronóstico, terminó con la victoria para el bando de Balduino, es decir, los cristianos vencieron en esa batalla. Y otra vez, Balduino, que ya comenzaba a mostrar todos los signos de la lepra en su propia cara, ya no podía prácticamente ni caminar ni utilizar las manos, pero seguía con ganas, decidió que iban a levantarle un nuevo bloqueo a Saladino en su propio territorio, en la zona cercana a Beirut. Para eso contarían en esta ocasión con un apoyo naval de verdad, pero no se lo pedirían a los bizantinos, sino a los italianos, que eran los señores del mar en aquellos tiempos. Por supuesto, los italianos que tenían también comprados sus propios barrios comerciales en ciudades de la costa y tenían bastante interés en seguir manteniéndolas. De manera que se prestaron a ayudar al rey, se prestaron a participar y consiguieron hacer que Saladino retrocediese. Por primera vez en bastante tiempo, Balduino volvía a sentir que su territorio era capaz de sobrevivir. Sus nobles estaban con él, toda la cristiandad estaba con él. Pero quien no estaba con él era Dios. Dicen que en esa época, aparte de quedarse sin caminar y sin manos, Balduino, finalmente, terminaría perdiendo la vista. El motivo es que la enfermedad le afectó a los párpados, de manera que no pudo volver a manejarlos, sus ojos se secaron y no pudo utilizarlos. Suena una forma horrible de vivir. Probablemente Balduino sufriese muchos dolores de todo tipo, aunque también la sensibilidad de su cuerpo se iba apagando a medida que su luz se iba apagando justamente cuando llegaba a la década de los 20. Balduino tenía 22 años en este momento de la historia y, a pesar de todas las victorias, probablemente a causa de todas las victorias, consideró que iba siendo buena idea preparar a Guido y a Sibila para que asumiesen la regencia hasta que el hijo de Sibila, de su anterior matrimonio, el pequeño Balduino, tuviese la edad apropiada para gobernar. El rey Balduino, nuestro protagonista, veía próximo su final y sabía que su sobrino era la única esperanza que tenían de mantener la legitimidad de la dinastía y de mantener un rey que gustase en cierta medida a todos los presentes, por lo que en el año 1183 le entrega la regencia a Guido de Lusignan, provocando, sin embargo, que Balduino al poco tiempo se diese cuenta de su error. Guido era incapaz de manejar al ejército. Intentó dar una lección tanto a los musulmanes como a los cristianos, dar ejemplo de que él también era capaz de ser un buen líder, era capaz incluso de superar a un rey enfermo como Balduino, un rey lisiado que no iba a vivir tiempo, que no podía ni tener sus propios hijos, y quiso demostrar su valía. Y para ello decidió reunir un ejército enorme, lo cual le llevó meses de conseguir. Le llevó meses, dinero, contactos, lo dio todo. Pero lo dio tanto todo que jamás consiguió que ese ejército presentase una batalla de verdad contra Saladino. Por lo que Guy perdió mucho dinero,
perdió hombres, perdió vidas, perdió recursos y quedó en ridículo delante de toda la corte. Ya nadie, ninguna sola de las facciones pudo defender su persona. Podemos imaginar probablemente la cara de personajes como la ya bastante anciana Inés de Couternay, pensando que madre mía lo que les esperaba si Guy llegaba a ser rey, por lo que Balduino, ya prácticamente con sus últimas fuerzas, toma una drástica decisión. Decide humillar a su cuñado, porque al mismo tiempo le quita la regencia a Guy, regresa al poder él mismo, a pesar de que ya prácticamente no se iba a poder levantar de la cama, y nombra rey, correy, a su sobrinito, el pequeño Balduino V, que, como os vuelvo a recordar, no era hijo de Guy, sino del primer marido de Sibila. Toma a ese niño y lo asocia a la corona en una práctica que se había hecho mucho durante el Imperio Romano y una práctica que seguían utilizando incluso los bizantinos. En Europa occidental también se había utilizado en muchas ocasiones, pero era una práctica que estaba en desuso. Sin embargo, Balduino decidió que el pequeño Balduino iba a estar con él y que, al menos mientras que estuviese vivo, iba a poder dar una formación apropiada al niño. Tened en cuenta que Balduino tiene en este momento entre 22 y 23 años. Es más joven que yo. Es un muchacho muy pequeño. Parece mentira que alguien como él fuese a poder intentar formar a un niño de 5 años. Una locura, pero una locura que Balduino estaba dispuesto a intentar. Y seguramente ahora os estáis preguntando todos, ¿Balduino daría ejemplo al pequeño Balduino o moriría antes de que ese niño se acordase de algo de su tío el leproso? Pues sí, Balduino daría una lección a toda la corte. Sucedió cuando Balduino ya tenía cerca de 24 años, en un castillo que constituía el gran bastión de la Transjordania del Reino de Jerusalén, la Transjordania de aquella época. Se llamaba el Castillo del Kerak, había sido construido unas pocas décadas antes y desde siempre había pertenecido a los cruzados. Pero en esta ocasión, dentro de sus muros se estaba celebrando una boda, la boda de la hermana pequeña del rey Balduino, Isabel, con el hermano del difunto esposo de Sibila. Esto tengo que explicároslo paso a paso para que no os explote la cabeza. Veréis, Isabel de Jerusalén, era hija del padre de Balduino y de Sibila y de su segunda esposa, la princesa María Comneno, y era la única niña de ese matrimonio que había sobrevivido. Pues bien, en segundas nupcias, su madre, María Comneno, se había casado con Balian de Ibelín, señor del castillo de Ibelín, dentro de los territorios de Jaffa y Ascalón. Durante el tiempo en el que el primer marido de Sibila, Guillermo de Monferrato, se había ocupado de dirigir el señorío, todos habían estado contentos. Guillermo de Monferrato había sido un buen señor, había sido un buen conde, por lo que le seguían guardando cierta lealtad a su familia. Y en un acto que quizás pueda ser catalogado de reservas contra el poder acumulado de Guy de Lusignan, que era el nuevo conde de Jaffa y Ascalón por estar casado precisamente con Sibila, pues María Comneno y su marido, el señor de Ibelín, decidieron concertar un matrimonio entre la pequeña Isabel y el hermano del difunto Guillermo de Monferrato, un hombre llamado Conrado de Monferrato, al que hicieron venir desde Italia. Ya había estado en Tierra Santa combatiendo, pero bueno, lo hicieron venir para casarse con la princesa. ¿Un gesto simbólico? ¿Un intento de marcar territorio? ¿Mostrar su desacuerdo con Guy? Quizás. Pero la cuestión es que, celebrando esta boda, apareció un convoy de musulmanes capitaneados por Saladino dispuestos a asediar el castillo. Y de emergencia tuvieron que pedir ayuda al rey Balduino, que enviase a alguien que les ayudara. Dicen que Balduino, al tratarse de un asunto tan curioso como el matrimonio de su hermana pequeña, a fin de cuentas se trataba de que los musulmanes, de que Saladino estaban atacando a su propia sangre, a su propia familia, Balduino quiso ir al campo de batalla, quiso participar de la contienda y quiso demostrar que, aunque estuviese moribundo, todavía era fuerte. Como os decía, estaba dando el ejemplo a su joven sobrino para que supiese que un rey debía estar al frente de todo, o quizás simplemente era la terquedad de un muchacho que, a pesar de haber vivido tantísimo en tan poco tiempo, seguía queriendo
demostrar que valía, demostrar su valía hasta el último momento. Sea como sea, finalmente las tropas de Balduino consiguieron derrotar a las de Saladino y hacer que se diesen la vuelta, de manera que Balduino entró en el castillo del Querac una vez vencida la batalla y fue recibido por todos los miembros de su familia y los nobles que estaban allí como todo un héroe. Un héroe. A fin de cuentas, su último recuerdo de la batalla no iba a ser un fracaso, no iba a ser la desunión de los nobles, no iba a ser la pelea entre facciones, sino el recuerdo de un rey joven y enfermo, que había demostrado hasta el final que estaba dispuesto a presentar batalla, a defender a su reino, a defender a su familia también. Un muchacho que fue muy querido por la época, por su gente y por la historia, a pesar de que para este momento ya hasta su cara estaba totalmente deformada. Hay quien dice que llevaba una máscara, hay quien dice que no. Es posible que el rey se cubriese la cara con algo. La visión más cinematográfica dice que era una máscara de plata, pero no está del todo claro. No está del todo claro, como tampoco lo están muchas cosas cuando se trata de la Edad Media. Pero todos eran conscientes de que el final era un hecho. Balduino a lo largo de los años había tenido subidas, bajadas, los había que pensaban que no sobreviviría ni un año, los había que pensaban que moriría en su primera batalla. Les había vencido a todos, les había cerrado la boca a todos. También lo sabía que cuestionaron su posibilidad para tener hijos, y en esto debemos decir que desde el minuto 1 todos supieron que no iba a poder tener hijos. En esto Balduino tenía que darles la razón, pero no en muchas otras cosas. Había sobrevivido más de lo que esperaban y había hecho por su reino mucho más de lo que todos esperaban. Pero como os digo, el final era un hecho. No iba a conseguir aguantar vivo hasta que su sobrino y heredero, el joven Balduino V, alcanzase la mayoría de edad. No llegaría a verlo cumplir 15 años. Cuando tenía 24 años, en 1185, ya estaba postrado en la cama para siempre y ya jamás se volvería a levantar. Probablemente el paseo hacia el castillo del Querac fue su último gran acto público. Después de eso tuvo que tomar decisiones. ¿Quién iba a ocuparse de la regencia? Porque si se la entregaba a Sibila, que era una posibilidad, se arriesgaba a que Guy tomase las riendas del poder, y ya habían visto todos lo desastroso que podía llegar a ser Guy, aparte de todo lo ambicioso y traicionero que también había demostrado ser. Balduino, para cuidar de su sobrino y de su reino, necesitaba a alguien de experiencia práctica, demostrada, alguien de fiar, que hubiese estado siempre ahí, que conociese el reino en todas sus facetas y que lo conociese a él y a su familia. Alguien de la familia. ¿Quién había cuidado del reino mientras que él había sido menor de edad? Pues su pariente lejano y señor del otro reino independiente, Raimundo III de Trípoli. Finalmente, a pesar de ser un hombre tan mayor, cuando el rey Balduino le llamó y le reclamó que se convirtiese en el nuevo regente de la corona, Raimundo aceptó. Raimundo acudió a la llamada y asumió el cargo. Se ocuparía de la minoría de edad del pequeño Balduino. Por tanto, la corona quedaba en buenas manos a ojos del joven y ya fallecido prácticamente, moribundo, Balduino IV. Balduino murió entre marzo y mayo, no se sabe a ciencia cierta, del año 1185 en la ciudad de Jerusalén. Murió en el lugar donde había reinado durante los últimos años. Fue un rey, como os decía, muy querido por la historia y muy querido por su propia gente. Tan querido que, a pesar de ser un leproso, había demostrado mucho más que todos los que tenían esa enfermedad. No es que fuese ningún tipo de adalid de su enfermedad, ni mucho menos, pero es cierto que demostró que a pesar de tenerla, podía ser un gran líder. Y Balduino fue enterrado en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, en el lugar donde se dice había reposado el cuerpo de Jesús. Eso es lo que marca la creencia para los cristianos, y también, esto sí se sabe, era el lugar donde reposaban los restos del cuerpo de su padre, el rey Amalarico. Sin embargo, la que no pudo asistir a su entierro fue Inés de Couternay, que había muerto unos meses antes que su hijo en la ciudad de Acre, lejos de la corte, puesto que se dice que los escándalos habían podido con ella.
No se sabe si Balduino pudo despedirse de su madre, no se sabe a ciencia cierta cómo quedaría su relación con su hermana Sibila después de haber destituido a su marido. Pero lo que se sabe es que Balduino murió sintiéndose tranquilo, y murió, por lo menos, para no ver lo que le pasaría a su reino en menos de 2 años después. Veréis, el pequeño Balduino V no llegó a gobernar. Falleció, y cuando falleció, ¿quién se hizo con la corona? Guy de Lusignan, en compañía de su esposa, Sibila, que se convertiría en reina de Jerusalén. Guy se valió de los derechos de su esposa para tomar el poder y lo utilizó para perder el reino. Cayó entre disputas con su rival Conrado de Monferrato, el esposo de Isabel de Jerusalén, la otra princesa, y entre la guerra con Saladino en el año 1187. Jerusalén pasó de ese modo a manos de los musulmanes y nunca regresaría de forma definitiva a manos cristianas. Poco a poco los reinos cruzados se irían consumiendo con el paso de los siglos, y la moda de las cruzadas también lo haría. Poco a poco los nobles se marcharían, la gente terminaría abandonando los reinos y uno a uno, uno tras otro, irían cayendo. Por supuesto, la caída de Jerusalén fue vista como una mala señal a nivel divino para los cristianos, y Guy fue, se dice, uno de los principales culpables de eso. Guy se retiró hacia Chipre, lugar donde se convirtió en señor durante un tiempo, hasta que murió en Nicosia en el año 1194 sin haber podido recuperar Jerusalén y sin haber podido ser enterrado en compañía de su esposa. Sibila había muerto en la ciudad de Acre, misma ciudad donde murió su madre, Inés de Couternay, en el año 1190. Murió 4 años antes que Guy, y lo hizo probablemente echando de menos a su hijo, a su hermano, a su madre y a toda la familia que habían perdido. Acre fue uno de los últimos bastiones cristianos en Tierra Santa. Aguantaría un poco más, pero finalmente terminaría cayendo también. Por tanto, ¿toda esa lucha que hizo Balduino tuvo sentido? Bueno, para esto tendríamos que conocer más en detalle la historia de las cruzadas, pero se nos acaba el tiempo. Sin embargo, yo os invito a reflexionar, porque me llama la atención saber vuestra opinión. ¿El legado de Balduino tiene sentido? ¿No tuvo sentido? ¿Desapareció? ¿O perduró durante los siglos que siguieron a su reinado, durante los últimos tiempos de la Edad Media? Vosotros me respondéis a eso si queréis, al mismo tiempo que os vuelvo a recordar, por favor, suscribiros a la newsletter, os dejo los enlaces abajo y si tenéis cualquier duda no tenéis más que decirme, simplemente es meter vuestro correo y os llegan todos los adelantos, artículos y curiosidades, además de información adicional para ayudaros que yo os mande. De manera que con esto terminamos ahora. Se acaba Relatos de la Historia esta noche y nos vemos el próximo programa con una nueva historia, con una nueva curiosidad y yo, como siempre, os estaré acompañando. Muy buenas noches a todos.